Buenos días, queridos estudiantes. Estamos ya en la tercera semana de clase virtual y esta semana corresponde a las bebidas. En esta primera ocasión vamos a hablar sobre los licores y nos vamos a preguntar, y en este caso de bebidas alcohólicas, ¿qué son dichas bebidas, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con las aguas ardientes. En nuestro país nos referimos a aguardiente a un licor, no es en sí un aguardiente, sino que veamos lo que dice el concepto. Son bebidas alcohólicas de alta graduación, secas o aromáticas, obtenidas por destilación de mostos o pastas fermentadas, que pueden ser granos, caña, papa, y esta palabra deriva del latín agua ardens. Vamos a hablar sobre un proceso que se llama destilación. La destilación es colocar primero la fermentación de las cáscaras, granos. En este caso nos habla de los mostos. Los mostos es una semilla con la que también se elabora la cerveza. Lastimosamente, por no saturar el tema, no tocamos el tema de la cerveza, pero estos se fermentan y luego de la fermentación se hace un proceso de hervir en un alambique así como este. Ustedes observan, aquí en el alambique se coloca prácticamente el fuego, esto evapora y este vapor sube sobre este sifón donde se condensa, el vapor que se condensa sube y se va llenando este recipiente, y en este recipiente se va obteniendo el licor, ya sea un aguardiente y todo lo que vamos a ver aquí. Entonces, las aguas ardientes son muy antiguas. Se originan en Persia, Siria, Egipto y Sicilia, en Macedonia, en varias partes, y de hecho el aguardiente es muy reconocida en Europa y en partes de América, especialmente Colombia. Si alguno de ustedes ha escuchado, Colombia tiene como bebida nacional el aguardiente de anís, que es una destilación con la semilla de anís, que tiene muy buen sabor, al igual que en España se llama chinchón. Entonces, ahí podemos observar que la elaboración de aguardiente es una destilación prácticamente. Ustedes lo van a leer aquí el documento para que puedan entender. Ahí se habla de cabezas y colas, y prácticamente cuando hablamos de cabezas y colas estamos hablando prácticamente del proceso de la destilación. Cuando el vapor sube se le llama cabeza porque va iniciando el proceso de destilación, y cuando se termina el proceso de destilación, la cola es la última parte que llega al recipiente, y eso al unirse también en el aspecto de la unión del licor, podemos decir que lo que hemos tomado licor, tenemos una sensación primero que sería la cabeza del licor, la sensación amarga, luego el cuerpo del licor, que es cuando ya ha pasado por nuestro organismo, y la cola, que es la sensación que queda después de que uno ya ha tomado la bebida alcohólica, que es lo que, si ustedes se fijan, queda un olor en la boca. Entonces, son bebidas muy fuertes, lógicamente, son bebidas amargas, pero que el paladar, en un principio, lógicamente no las acepta, pero ya con el tiempo el paladar se adapta y las sabe asimilar. Entonces, vamos a hablar de los anises. Los anises es un aguardiente especial porque se elabora con anís, como lo mencionaba anteriormente. Aquí dice que el origen del anís habla del emperador Carlomagno, mandó a cultivar en sus dominios hacia el año de 812. Era conocido desde esos tiempos remotos, estamos hablando después de la edad de Cristo. Entonces, seguramente cuando esta planta fue bautizada, se tuvo en cuenta una de sus propiedades más importantes y estimulantes, ya que el nombre de anís viene del griego anisemi, que significa excitar. Mire qué interesante esto. Entonces, ahí hablamos de los tipos de anís. El anís asado seco,
que no lleva azúcar, el semiseco, que lleva un contenido de azúcar entre 20 y 100 gramos por litro, y el analizado dulce, que tiene un contenido de azúcar de más de 100 gramos por litro. Aquí podemos observar los diferentes denominaciones de anís. Y como vemos, el anís está por diferentes partes del mundo. Lastimosamente El Salvador no tiene un anisado propio. De hecho, como les digo, nosotros hablamos de aguardiente en El Salvador, pero estamos hablando de un vodka común y corriente. No es en sí un aguardiente de verdad que lleve ese tipo de ingredientes, ¿no? Entonces estamos hablando de un destilado muy fuerte, que no tiene nada que ver con estos destilados suaves y finos para el paladar. Fíjense que hay una cosa muy interesante con respecto a los licores. El licor, entre más barato es, causa efectos muy fuertes, porque sus procesos de destilación son más rápidos. Significa que se utilizan temperaturas altas para acelerar el proceso de destilación, mientras que en los licores caros los efectos secundarios son menos dañinos, porque sus procesos de destilación son más suaves, son más lentos. Entonces eso es de tener mucho cuidado. Vamos a hablar del brandy o coñac. En realidad la palabra significa vino quemado. En este caso es una destilación que se hace directamente con el vino, que es lo que vamos a hablar en el siguiente video. Entonces, como ya les dije, la elaboración del brandy, que este es un quemado, un destilado muy carísimo. Probablemente las botellas anden costando entre 150 y 500 dólares las más baratas, porque hay brandys carísimos de hasta de $1000 en adelante. Entonces, aquí van a poder leer en el documento, porque esto lógicamente los documentos que yo les estoy enviando es lo que va a servir para el parcial. Entonces ahí podemos ver los tipos de brandy que existen. El brandy de Jerez, que es español, ha de tener un envejecimiento superior a 6 meses y el contenido total de componentes volátiles ha de ser superior a 200 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos. Esa es la receta prácticamente que tiene el brandy de Jerez. También está el brandy de Jerez de Solera Reserva. Su tiempo de envejecimiento debe ser superior a 1 año. Entonces, prácticamente los brandy jerezanos tienen ese consejo regulador. Imagínense los tiempos de reserva de 6, 1 año y el mínimo de 3 años para ser de gran reserva. Lógicamente, cuando hablamos de reserva en cualquier vino o en cualquier licor, estamos hablando en el precio. Entre más reservado es el licor o el vino, es más caro por los tiempos de envejecimiento. Entonces, en este caso, por esa razón, por el tiempo que tienen que estar reservados, es que son más caros y son más dulces, más suaves y tienen mejor sabor. Aquí hablamos un poquito de lo que les decía anteriormente, las cabezas y las colas, que prácticamente tienen que ver con el proceso de destilación. Vamos a hablar ahora de los 5 licores de batalla, que son los 5 licores básicos para poder preparar diferentes cócteles, que es la tarea que ustedes van a realizar. Van a dibujarlos, van a realizar una tarea sobre coctelería, van a investigar cómo se elaboran los cócteles y aquí vamos a hablar de los licores de batalla. La ginebra es un licor muy bueno, pero extremadamente amargo, porque se destila de granos y debe su sabor más característico a la infusión de bayas de enebro. Fíjense que hay algo muy interesante con respecto a la ginebra. La ginebra casi tiene una destilación similar a la de la cerveza, pero no tiene levadura, porque una de las cosas que le da la espuma a la cerveza es la levadura. Entonces, el nombre proviene de la palabra Geneva, una corrupción bien del francés genévrier o del holandés genever,
dos palabras que significan enebro. Entonces el gin significa enebro, la ginebra. Entonces ahí vamos a leer en el documento el proceso de elaboración de ginebra, los tipos de ginebra que existen y en qué países están muy populares estos licores. En nuestro país hay, pero la botella cuesta alrededor de 40 a 50 dólares. Y sí les digo, es bastante amargo, bastante amargo. Yo tuve la oportunidad de probarlos hace poco y de verdad, sí, bien amargo. Bueno, vamos a hablar ahora de los licores. Lo anterior eran destilados, más que todo de las aguas ardientes, de las aguas amargas. Los licores también son amargos, pero son en menor proporción. Entonces, el primer licor de batalla, ahora vamos a hablar del ginebra. Ahora dice que el licor son bebidas hidroalcohólicas aromatizadas obtenidas por maceración. ¿Qué significa maceración? Que se pone a hervir los componentes del licor, pero no es como en el caso de las aguardientes que se reposan y después se maceran. Entonces, de diversas sustancias vegetales naturales con alcoholes destilados aromatizados por adiciones a sus extractos, esencias, aromas autorizados. Fíjense que en el caso de los licores, vamos a hablar, aquí hay una lista muy bonita de varios licores. Están los tipos de licor, que llevan alcohol, azúcar también combinado. Están los extra secos, que llevan un 12% de endulzante, el seco con 20-25% de alcohol y 12-20% de azúcar, el dulce con 25-30% de alcohol y 22-30% de azúcar, el fino con 30-35% de alcohol y 40-60% de azúcar, y las cremas que llevan un 35-40% de alcohol y 40-60% de azúcar. Entonces aquí vamos a observar una lista de estos diferentes licores. Algunos probablemente los conozcamos, como por ejemplo está la crema de vainilla, está el curazao, que es un destilado de licor de hojas de naranja, de cáscaras de naranja. Está el maraschino, que es un licor de cereza. Y en fin, aquí tenemos el chateau amarillo, el cherry herrings, el damblue, el Galliano. Bueno, aquí hay algunos que tal vez no los conocemos. Está el amaretto, es prácticamente un licor a base de almendra y tiende a ser dulce. El benedictino, el cassis, el curazao, es un licor elaborado de la maceración de alcohol. En fin, aquí podemos ver los diferentes. Vamos al siguiente licor de batalla, que es el ron, el más exquisito para mi gusto personal. Es una especie de aguardientes obtenidos por fermentación alcohólica y destilación del jugo de la caña de azúcar o de melazas y subproductos de la fabricación del azúcar de caña. Fíjense que ahí está la historia del ron, pero algo muy interesante del ron, que en sus inicios, estamos hablando allá por la etapa de cuando estaba culminando la Edad Media, el ron era considerado una droga ilegal. Es por eso que había muchos ataques piratas, lo que hemos visto en algunas películas, por defenderle el ron, porque se consideraba una bebida hasta el extremo de ser diabólica. Porque sí, en realidad si hablamos de los licores atlánticos, como el licor de Jamaica, de Puerto Rico, el licor cubano, son rons demasiado fuertes. Pegan una resaca tremenda, pero son buenísimos. Les digo porque a mí me encanta el ron. Entonces, ron es prácticamente una destilación de la caña de azúcar. Entonces, entre más viejo es el ron, tiende a ser más dulce por la misma fermentación del azúcar. Entonces ahí tenemos los tipos de ron. Como les digo, estamos hablando de rones de Puerto Rico, de Jamaica, de Haití, hasta en Inglaterra, en Estados Unidos. En fin, hay en varias partes y por eso es una bebida muy especial. Realmente el ron que más me encanta es el flor de caña y el ron
Bacardí, muy buenos, buenísima textura, buen sabor.